La palabra a la señora Alexandra Fernández. Adelante, Alex. Gracias, presidente. Muchas gracias por su comparecencia hoy aquí, señor Mazaira. En primer lugar, quiero destacar y agradecerle su profesionalidad por haber detectado este grave riesgo y por haberlo comunicado, notificado. Pues creo que es digno de reconocer en primer lugar, ¿no? A mí me gustaría centrar mis preguntas en tres momentos concretos. En primer lugar, en el momento del aviso, cuando usted da el aviso, porque en cierta forma usted estaba anticipando el accidente que un año y medio después pues, se produjo. En segundo lugar, el proceso de gestión que hubo después de su aviso. Me gustaría saber cuál fue el recorrido y tratar de entender cómo puede ser que un accidente que fue previsto, que usted predijo un año y medio, al final se acabó produciendo por falta de medidas, ¿no? Y, en tercer lugar, el proceso que se da después del accidente respecto de su aviso, ¿no? En primer lugar, entonces, empiezo en el momento en que usted envía esa carta. Usted ya dijo hace un rato que esa carta, ese informe, lo hace a petición de su jefe, ¿no? Sí. Por tanto, entiendo que lo normal es que usted lo remitiera por correo y no, como está diciendo, desde Renfe, que ese no era el procedimiento, ya que era a solicitud, entiendo, ¿no?, propia de su jefe. Es decir, era un procedimiento normal esto, que se le pedía informes y usted lo remitía por esa vía. ¿Eso era normal? Sí, el responsable de seguridad en la circulación de mi ámbito, de la gerencia de Galicia, era mi gerente de la gerencia y el jefe de producción en segundo lugar. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada que no cuente con su aprobación. Serán ellos los que decidan lo que se hace con los informes y con la información que le aportemos los mandos intermedios en este caso. Y luego su jefe le fue manteniendo, sí, como decía ahora, informado. Y cuando el momento en que usted realiza el informe, las condiciones creo que eran un poco diferentes a después cuando se produce el accidente. Cuando usted realiza el informe, el sistema RTMS sí que estaba conectado, ¿no? En nuestros vehículos estuvo todo el tiempo hasta el punto kilométrico, pero 80, 200, una cosa así. Pero estaba en... Sí, siempre estuvo, sí. Entonces, cuando se produce el accidente, por tanto, podríamos decir que hay un incremento de riesgo respecto de su primer informe, ya que cuando hace el informe sí que estaba conectado al sistema de seguridad y cuando se produce el accidente ya no lo estaba. ¿Considera usted que pudo haber ahí a mayores un incremento después? No, pero vamos, no era así. Los vehículos nuestros de servicio público, antes viajeros urbanos e interurbanos en aquel momento, eran los de la serie 121 que siempre trabajaron con RTMS, siempre. Los que no llevaban el RTMS en servicio eran los Albias, los 730 y 130. Nuestros sí llevaron siempre en servicio. No, pero estoy hablando de la máquina accidentada. Claro, pero yo, de eso sí, pero yo en eso no trabajaba, claro, no. Claro, no, yo estoy preguntándole si entre lo que usted relata en el informe, las condiciones que relatan el informe y las condiciones que se producen en el accidente, puede haber un incremento de peligrosidad, sí, en la desconexión, en que no estaba el sistema. Sí. En este cambio de sistemas, de transición descendente de nivel 1 a nivel 0, de RTMS ASFA, el maquinista, al llegar al punto de transición, se le anuncia previamente en la pantallita, en el DMI, y al llegar a un punto determinado tiene ya que reconocer esa transición y la tiene que hacer físicamente. En un pulsador de reconocimiento antes de 5 segundos, si no el tren aplica freno de servicio. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros los maquinistas precisamente le incidíamos a los nuestros mucho en que en ese punto de transición entre sistemas, al reconocerlo, ya se pusieran en condiciones de poner el tren a 80 por hora porque próximamente estaba el cambio de velocidad. Evidentemente es un anuncio más o un aviso, entre comillas, que tiene el maquinista que lleve RTMS a que no lo lleve. Entonces, si hubiera estado conectado el sistema RTMS en el tren accidentado, por lo menos habría tenido una ubicación más, ¿no?, una referencia más el maquinista. Un aviso más, por lo menos, una actuación. Una actuación, vale. A mayores, cuando las condiciones en las que hace el informe, hay una modificación del proyecto inicial, no se instala el sistema RTMS hasta el final, hasta Santiago. ¿Cuánto cree que pudo influir en la peligrosidad de ese tramo el hecho de que el cambio entre los dos sistemas de nivel 1 a nivel 0 se haga precisamente justo antes de la curva y no pasada la curva en Santiago, donde tendría más sentido, ¿no?, o más seguridad que se produjese ahí? Si el RTMS hubiera llegado a Santiago, evidentemente la supervisión es absoluta del tren por parte del sistema. En el momento en que la supervisión sea por el maquinista, pues cambia todo ya.
queda bajo su responsabilidad toda la conducción. Entonces, evidentemente, si llegara a Santiago sería pues la condición. Siendo tan claro, ¿no?, que la seguridad se mantendría si el RTMS llegase hasta Santiago, ¿por qué cree que se cambió ese proyecto? ¿Tiene algún sentido técnico? ¿Habría alguna explicación técnica? La desconozco. Entonces entiendo que hay un problema previo en cuando usted elabora el informe, que es la modificación del proyecto y la no instalación del RTMS hasta Santiago, y un problema a mayores después de que usted realice el informe, que es la desconexión de ese RTMS. Por lo tanto, la situación no solo no se solucionó respecto al momento en que usted elabora el informe, sino que se agravó. A mayores me gustaría saber, usted ha hablado de la vía 1 y la vía 2, que explicase cuál es la diferencia entre que el tren hubiese entrado por una vía o por otra. Las vías entre bifurcación Cota da Torre y bifurcación a Grandeira, que es lo que es la línea 082 de alta velocidad, es un tramo de vía con dos vías banalizadas. Se puede establecer la circulación por cualquiera de las dos vías. Hay un punto de unión, de cambio de vía, de banalización, que está en Oiriso. Entonces, hasta ese punto se puede ir por cualquier vía y en ese cambiar de vía. Hasta ese momento no se puede. Entonces, ¿qué ocurre? Que por la vía 1 son las vías generales de entrada a Santiago, a Grandeira, a través de Grandeira. Entonces, como el paso es por vía directa por la vía 1, no requiere que las señales hagan ninguna restricción de velocidad o impongan ninguna restricción de velocidad. Si fuera por la vía 2, sí, porque al entrar por la segunda, por la vía 2, en la bifurcación de Grandeira, para irse hacia Santiago, hay que pasarse a la vía 1. Entonces hay que hacer ya un cambio de vía que está limitado a 60 por hora. Por lo tanto, tendría más riesgo por la que sucedió el accidente. Le hago la misma pregunta que le hice al maquinista. Usted envió ese aviso, el maquinista también había advertido, no por escrito, pero sí verbalmente. Si cree usted que después de realizar ese informe usted podía haber hecho algo más, si estaba algo más en sus manos. Yo lo hice, lo que podía hacer ya lo hice. Y quien sí tenía capacidad para poner medidas, ¿qué cree que debería haber hecho? Haberlas puesto. Lo que usted Si remite es que en alguien el consideraba que tenía que informe. hacerlo. Sobre la gestión posterior, ¿no? Usted hablaba de que a través de su jefe estaba teniendo feedback y era consciente de que se estaba tratando en esas reuniones. En las actas aparecen puntos específicos, concretos, sobre el tema que usted remitió en el informe. Algún punto de mi todo, por lo menos. Sí. Claro. Entonces, usted era consciente, tenía noticia a través de su jefe de que se estaba tratando en esas reuniones el informe que usted enviara. Sí. ¿Y usted vio o pudo apreciar que se tomaron medidas? ¿Tenía noticia de eso, sobre ese informe? No vi ningún resultado. Porque no sí que se sabe que por lo menos en la primera parte de su informe sí que fue discutida, ¿no? ¿Es así? Sobre todo lo que tiene que ver con la limitación temporal de velocidad se habló. Las anomalías, ¿no? Que yo sí soluciono así. Entonces, ¿se trató una parte del documento y otra no? Bueno, o entendieron que no había que hacer nada, no lo sé. No tengo, yo no estaba allí, no puedo decirlo, claro. ¿Le consta a usted algún análisis de riesgo del factor humano en la línea 082, efectuado por Renfe? No, por lo menos nosotros no nos llegó nada. Y ahora me gustaría ya pasar a la parte de después del accidente. Después del accidente, Adif y Renfe niegan siempre sistemáticamente haber recibido ningún tipo de aviso interno. Entonces, en realidad, su informe desmonta por completo la versión oficial de Adif y Renfe. A los 6 meses del accidente, Renfe abre una investigación interna sobre este aviso, pero no se la comunica al juez Alaez. El juez se entera 1 mes y medio más tarde a través del abogado del maquinista. ¿Por qué cree usted que Renfe no facilitó esta información en el momento al juez? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Usted cree que lo lógico sería que hubiese aportado esta información? ¿No considera que era relevante para...? Sí, supongo que sí, claro. Y cuando sale a la luz la carta, o en su informe, lo primero que hace Renfe es echarle, un poco la culpa a usted, sí. ¿no? Abiertamente, echarle la culpa a usted, diciendo que usted no había tramitado bien la denuncia. Pero claro, lo que no entiendo es cómo le piden que eso se tramite a través de un parte cuando a usted le están pidiendo la información directamente. Si puede explicar la diferencia entre el parte y el correo.
Es que yo, como jefe de maquinistas al momento intermedio, no tengo que hacer partes de incidencias. Eso queda para el personal operativo, que son los maquinistas. Cualquier medio que yo utilice se entendía, porque ahora, como dije, cambió el procedimiento de información y hay un PIRS, el PIRST que comentaba antes, que es un parte de información de riesgos de seguridad en la circulación. Pero esto a partir de 2015. Hasta ese momento, bueno, de hecho están ahí los procedimientos donde vale cualquier tipo de información. En el caso mío como jefe de maquinistas ya sobre todo, claro. El PAI queda para el maquinista. Entonces, cuando es tan claro que han estado transgiversando la normativa, ¿usted se siente bueno, que han cargado en cierta forma, cargaron contra el mensajero, quien da el aviso de que esto sucede, y que ahora Adif y Renfe están, bueno, pues cargando contra usted las responsabilidades? Parece que sí, pero bueno, yo por todo lo que está documentado, bueno, creo que hice lo que tenía que hacer. Los órganos de máxima responsabilidad de seguridad parece que no, que dieron que no tenían que hacer nada. Y ya por último, justo después aparecen unas cartas suya y de su jefe diciendo que, bueno, que la decisión, ustedes tomaran una decisión personal al final, que valoraron que debían resolverse esto a través de la formación. Usted acaba un poco de contradecir esa carta diciendo que no se dio formación. Bueno, yo creo que es evidente que aquí hay una inconsistencia, que esto es un poco raro. Le pregunto sinceramente, ¿usted ha sufrido algún tipo de presión por parte de Renfe para, en cierta forma, exculpar a su empresa diciendo que fueron ustedes los que personalmente decidieron solucionar el problema con formación? Presión a nivel funcional ninguna. Nosotros, Renfe nos preguntó el 16 de enero de 2014, se nos preguntó qué habíamos, bueno, que el origen de, bueno, claro, me preguntaron el origen del correo, de la información, y la conté perfectamente, y yo lo único que dije, yo y los demás compañeros dijimos que lo que hicimos, como no recibíamos información de lo que yo había aportado, lo que nos quedaba era intensificar la formación. Está literal, además, en lo que mandaron al juzgado, intensificar la formación. Expliqué un poco en qué consistía, en incidir los puntos que veíamos críticos y de riesgo, que fue lo que hicimos. No teníamos más herramientas que esa, evidentemente. Claro, a mí me parece un poco raro, ¿no?, que cuando usted elabora un informe tan taxativo diciendo que hay un error bastante grave que se necesita solucionar, que después esa carta pues intente decir que a través de la formación. ¿Usted cree, como profesional, que la formación hubiese evitado ese accidente? Porque en cierta forma es como si alguien que trabaja en las alturas y le van a dar formación para que, cuidado, no te resbales, pero no te damos un arnés, ¿no? Claro. O sea, yo creo que usted era plenamente consciente de la limitación en la mitigación de los riesgos de la formación, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, lo que nos quedaba a mí y a los compañeros era eso. Nadie respondió a lo que yo planteé. Entonces, evidentemente, entendimos que se consideraba normal. Pero reconoce usted que era algo absolutamente insuficiente y que faltaban las medidas. Señora Fernández, vaya terminando, que ha superado ampliamente su tiempo, pero acabe la pregunta que estaba haciendo. Nada, o sea, si entonces, si consideraba entonces que lo que se tenía que haber hecho era poner las medidas y que la formación era insuficiente. Sí, las medidas de la formación es lo que yo tenía, o teníamos, no había otra. En lo de tomar medidas se tomaron a posteriori. Poco lo que se solicitaba que se hiciera, se hizo ahora. Cuando le he preguntado ahora por si ha sufrido presiones, ha dicho, creo que presiones operativas. No, me refiero a nivel, diría yo, funcional, de todo el Renfe, a mí nadie. No, nada. A otros niveles quizás. Hombre, a nivel de prensa, lo que acabamos de hablar, de que si yo lo hice mal, de que si cosa que se demuestra documentalmente que no es así, lo hice como podía hacerlo. Yo creo que actué impecablemente, además, creo yo. Nada más. Sí, yo creo que si el maquinista la semana pasada el chivo expiatorio, usted creo que han empleado la técnica de matar al mensajero, eso está claro. Gracias. Muchísimas gracias, señora Fernández. Por el Grupo